Capítulo 4. Primeras impresiones. El demonio Shinobi de Konoha. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto. Primeras impresiones. Naruto podía sentir las miradas que recibía mientras caminaba de un lado a otro en el gran salón de clases donde los sensei esperaban antes de reunir a sus equipos. ¿Cuántos años tiene él? Este no puede ser el demonio. ¿Por qué se le permitió formar parte de los equipos? El Hokage lo llamó Naruto. Podía escuchar los susurros a su alrededor. Había entrado a la habitación más tarde que los demás, esperando poder limitar el tiempo entre sus nuevos compañeros tanto como sea posible. Bueno, más tarde que todos excepto Kakashi, pensó. En el momento en que entró en la habitación supo que él sería el centro de la conversación y que su presencia sería recibida con animosidad y curiosidad. Su experiencia entre sus compañeros Shinobi de Konoha se había limitado a trabajar con los jefes de clan y su tiempo con los Anbu. Su tiempo con Anbu fue bien y disfrutó interactuando con personas con las que no había estado entrenando toda su vida, pero todavía eran negocios con Anbu que no eran Kakashi. Nunca había interactuado con nadie en esta sala además de Kurenai y esa primera interacción fue anoche. Dudo que ella quisiera tener algo que ver conmigo en este momento, pensó Naruto mientras miraba a la mujer sentada en uno de los escritorios. Ella no estaba lanzando miradas furiosas ni chismorreando sobre él, pero desde luego parecía que no quería dedicarle ni la hora del día. De todos modos, Naruto realmente no tenía tiempo para preocuparse por ellos en este momento. Naruto estaba sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Nervioso caminaba de un lado a otro mientras apretaba las manos mientras lo hacía. Había intentado quedarse quieto antes, pero cuando lo hizo, su pie simplemente golpeaba constantemente con toda la energía reprimida que sentía. Estoy seguro de que todos se reirían de mí si me vieran así. Naruto frunció el ceño bajo su máscara al pensar en la reacción de su sensei a su estado actual. Tsume Sensei pensaría que esto es gracioso. Oye, demonio. Naruto salió de sus pensamientos por la voz retumbante de un Jounin que actualmente marchaba hacia él. Llevaba pantalones cargo azul marino con una camisa negra ajustada debajo de su chaleco estándar. Su protector de frente estaba envuelto alrededor de su bíceps en lugar de justo debajo de su corto cabello castaño. Tenía casi 2 pies de altura sobre Naruto mientras se elevaba justo enfrente de él. ¿Qué crees que estás haciendo aquí, Demon? Él gruñó. Mi nombre es Naruto, cruzando los brazos sobre el pecho mientras respondía. Y estoy aquí para recoger a mis estudiantes como todos los demás aquí. No puedes dejar que todos los demás aquí sean demonios, Naruto lo interrumpió, pero el Jounin siguió adelante. Eres un asesino a sangre fría que alaba a la bestia que casi nos destruye. Estos niños no necesitan aprender de alguien como tú. No sé qué estaba pensando el Hokage. Primero que nada, anunció Naruto levantando un brazo y un dedo mientras mantenía el otro cruzado. No sabes nada sobre mí ni sobre mis motivaciones. Estaba consciente de la pequeña multitud que comenzó a reunirse alrededor y escuchar el enfrentamiento. Había aprendido hacía mucho tiempo de sus profesores y de su experiencia en los Anbu que la diplomacia a veces era la mejor opción, pero retroceder ante un tonto como este solo dañaría su reputación en el futuro. No voy a disculparme con nadie por hacer mi trabajo. Mi equipo trabajó en conjunto y cumplió con nuestras tareas lo mejor que pudimos. Movió su único dedo para señalar su máscara Kitsune. Y se supone que esta máscara es un símbolo de que superamos el ataque y no nos detenemos. Eso es una tontería, segundo. Naruto levantó la voz. El Hokage no tiene que explicarte nada. El hombre se enfureció ante la última declaración, apretó los puños y frunció el ceño ante la forma en que le hablaban. Ser menospreciado por un ninja de la mitad de su tamaño que lastima su ego. Escucha aquí, demonio, Naruto replicó con un tono condescendiente en cada sílaba. ¿Necesitas que te lo explique? Levantó el puño hacia atrás para golpear al chico enmascarado. Déjalo ya, Tsubasa. Su puño se detuvo incluso antes de comenzar a descender mientras miraba hacia un lado. Kurenai todavía estaba sentada en el escritorio en el que estaba anteriormente. Sus ojos rojos miraron fijamente al Jounin cuya mano todavía estaba en el aire.
El Hokage tomó su decisión y Naruto-san consigue su equipo. Ella respondió con un tono frío. TCH el Jounin que Naruto ahora conocía mientras Tsubasa se burló mientras se giraba para alejarse. Sea lo que sea, están a punto de empezar a llamar equipos de todos modos. Si no fuera por la máscara en su rostro, todos habrían visto la expresión confusa en el rostro de Naruto. Probablemente sea mejor evitarla por un tiempo. Pensó para sí mismo antes de negar con la cabeza. No le disparó a Kurenai un gran pulgar hacia arriba con una pose. Fue recompensado con su ceja temblando de ira antes de que ella pusiera los ojos en blanco y mirara hacia otro lado. Naruto se rió para sí mismo divertido ante la respuesta. Equipo 1, tu sensei es Onaga Tsubasa. Naruto escuchó por el pequeño intercomunicador del salón de clases que se activó para avisar a los Jounin cuando acercarse al salón de clases. El hombre grande le lanzó una rápida mirada a Naruto antes de salir del aula para recoger a sus alumnos. Uno a uno los profesores se fueron para ir a recoger a sus nuevos cargos. Cada uno tiene unos minutos para entrar y recoger a su equipo antes del próximo anuncio de Iruka. No pasó mucho tiempo antes de que él se convirtiera en el último que quedaba en la habitación. Está bien, Naruto, tienes esto. Se animó. Has liderado muchos equipos antes. Eres un gran líder. Serás el mejor sensei que Konoha haya tenido. El sensei del equipo 10 es, Naruto, hagámoslo. Por alguna razón, Choji se emocionó cuando escuchó el nombre de su nuevo sensei. No necesariamente relacionaba el nombre de su nuevo sensei directamente con el delicioso pastel de pescado que disfrutaba cuando comía ramen, pero ciertamente no era el nombre más intimidante que jamás había escuchado. Le importaba más conseguir un sensei que fuera amable y le enseñara cómo ser un shinobi eficaz. ¿Te gusta el aderezo de ramen? Escuchó a Shikamaru murmurar. Ya me gusta. Choji comentó alegremente con una sonrisa ante el comentario de Shikamaru. Fue entonces cuando la puerta del salón de clases se abrió y Choji sintió que se le daba un vuelco el estómago. Fue él. El objeto de su discusión antes de que los equipos comenzaran a ser anunciados y arrebataran al chico que robó a su nuevo equipo estaba caminando por la puerta. Una capa negra oscura cubría todos sus rasgos excepto una cosa. Una máscara kitsune. Su máscara era de color blanco puro como color base. Un pequeño hocico parecido a un canino se distendía desde el área donde se ubicaría su boca con pintura negra para marcar una nariz y un contorno rojo oscuro donde estarían los labios. Los dos orificios para los ojos de la máscara estaban rodeados de pintura negra con forma de ojos de depredador y delineados en rojo. Dos trazos nítidos de rojo en cada mejilla que comenzaban en el exterior de la máscara y se hacían más nítidos antes de terminar debajo de sus ojos. Dos pequeñas orejas parecidas a zorros se encontraban encima de la máscara con un triángulo rojo en el centro de la oreja para agregar dimensión. Nunca le quitó los ojos de encima mientras caminaba hacia el frente del salón de clases desde la puerta. Escuchó jadeos ahogados de los estudiantes que todavía estaban esperando que un sensei los recogiera y estaba bastante seguro de haber escuchado algunos golpes, pero no podía apartar los ojos para comprobar qué era el ruido. Podía sentir su corazón latiendo rápidamente en su pecho. Equipo 10. ¿Estás conmigo? Quizás había un poco de esperanza de que los Ambuno estuvieran aquí para formar un equipo y, en cambio, estuvieran entregando un mensaje a Iruka, pero esa esperanza se desvaneció. Choji se sintió pegado a su asiento y notó que ni Shikamaru ni Hinata se habían movido también. Miró a Shikamaru con ojos suplicantes. ¿Qué hacemos? ¡Oye! Gritó el Ambu que ahora conocía como Naruto. ¡Vamos! El equipo 10 se miró entre sí antes de levantarse lentamente de sus sillas como uno solo. El sonido de sus sillas chirriando hacia atrás parecía increíblemente fuerte en el aula silenciosa mientras todos dejaban sus lugares y comenzaban a bajar las escaleras hacia su nuevo sensei. Podía sentir los ojos del equipo 7 y de algunos de los otros estudiantes restantes que aún no se habían ido. Chicos, en serio. Escuchó a su nuevo sensei quejarse. No es una procesión fúnebre. El tono de voz tomó a Choji con la guardia baja y casi lo hizo tropezar escaleras abajo sorprendido.
Menos mal que se contuvo o podría haber enviado a todo su equipo al suelo en una caída vergonzosa. Tenía todo el derecho a sorprenderse, ya que la voz de su sensei no era algo que hubiera asociado con la leyenda urbana de Konoha anterior a él. No lo escuchó antes cuando Naruto gritó por primera vez su saludo o la orden para que bajaran, pero la voz quejumbrosa de antes sonaba como la de alguien de su edad. Cuando llegó al final de las escaleras, hizo otro descubrimiento mientras miraba realmente al shinobi que tenía delante. Iruka estaba parado a solo unos metros de distancia, pero la diferencia era clara. Iruka Sensei es casi un pie más alto que él. Miró a Shikamaru a su lado y notó que era solo un poco más bajo que su nuevo sensei. Tiene nuestra edad. Genial, habló Naruto. Encuéntrame en la azotea de la escuela lo más rápido que puedas. Con eso desapareció en una columna de humo, dejando atrás un aula atónita y llena de preguntas. Podría haber sido peor. El grito frustrado se le escapó cuando llegó a la azotea de la escuela. Sabía que solo le quedaban unos minutos antes de que llegara su equipo, pero tenía que sacarlo de su sistema antes de poder recomponerse. ¿En serio alguien se desmayó? Levantó los brazos con frustración. Conocía los chismes que circulaban por la ciudad a su alrededor. La interacción anterior con Tsubasa era prueba suficiente de los sentimientos que la mayoría de la aldea tenía hacia su persona, pero al menos había esperado que un salón de clases lleno de herederos del clan y aspirantes a shinobi tuvieran algo de autocontrol o al menos la capacidad de mirar las cosas por sí mismos y emitir sus propios juicios. Sin embargo, la reacción de su nuevo equipo había sido peor de lo que esperaba. Por sus reacciones, pudo ver que estaban realmente asustados de verlo aparecer frente a ellos. Su andar deprimido y su marcha hosca cuando se anunciaron sus nombres solo lo convencieron aún más de ello. Realmente estaba empezando a arrepentirse de su pequeño truco durante la hora del almuerzo. Tal vez lo llevé demasiado lejos. Originalmente, no había planeado bajar y arrebatar a Michio frente al joven Genin, pero en el último segundo se le ocurrió una idea traviesa y simplemente actuó en consecuencia. Ahora estaba empezando a arrepentirse del truco y deseaba haber adoptado un enfoque más parecido al de Shikaku y haber seguido el plan. Tal vez debería haber hecho la prueba de la campana como papá. Hizo un ligero puchero ante la idea. La prueba de la campana fue una mejor opción para los equipos que pueden tener algunos elementos antagónicos y obligarlos a descubrir el verdadero significado detrás de la prueba. No fue la mejor prueba para equipos como el suyo, que probablemente descubrirían la verdad detrás de la prueba con bastante rapidez o entregarían las campanas a sus compañeros de equipo. Basado en lo que he visto, probablemente habrían debatido durante horas sobre quién debería recibir las campanas y habrían seguido intentando pasárselo entre ellos, aunque probablemente habrían descubierto la verdadera prueba incluso antes de recibir las campanas. Antes de que pudiera terminar sus reflexiones, escuchó pasos que comenzaban a subir las escaleras que conducían a la azotea. En un abrir y cerrar de ojos, Naruto ahora estaba apoyado contra la barandilla del techo tratando de lucir lo más relajado posible. Los tres entraron a la azotea vacilantes al principio mientras miraban a su alrededor. Una vez que vieron a Naruto contra la barandilla, se detuvieron solo por un momento antes de continuar el resto del camino hasta donde estaba parado. Naruto se tomó un momento para observarlos de cerca mejor que los días anteriores desde la distancia. El cabello de Shikamaru era castaño y estaba recogido en una cola de caballo apretada y puntiaguda que se parecía mucho a la de su padre. De hecho, se parecía mucho a una versión mejor conservada de su padre. Sin duda debido a la influencia de su madre. Llevaba una chaqueta gris con mangas con bordes verdes y el símbolo de la familia Nara en la espalda. Su camisa era verde y estaba hecha de una armadura de malla de alambre que era a la vez flexible y duradera. Llevaba pantalones marrones que llegaban un poco por debajo de sus rodillas y una bolsa de kunai envuelta alrededor de su pierna derecha. Su protector de frente también estaba atado alrededor de la manga de su brazo izquierdo y Naruto pudo ver que llevaba los mismos aretes plateados que usaba su padre. Choji llevaba una ori verde de manga corta sobre una mierda blanca con el kanji de comida. Llevaba pantalones cortos negros con un soporte para kunai enrollado alrededor de su muslo derecho. Tenía las manos hasta los codos y los tobillos hasta las rodillas envueltos en vendas para proteger su piel de impactos fuertes.
Sin embargo, posiblemente las partes más interesantes de su atuendo fueron sus aretes de aro, su protector de frente que había sido diseñado para permitir que mechones altos de su cabello sobresalieran a cada lado y una larga bufanda blanca envuelta alrededor de su cuello. Hinata llevaba una chaqueta con capucha color crema con el símbolo de Ikiga cosido en la parte superior de las mangas. La chaqueta también tenía pelo alrededor de los puños y el dobladillo. Sus pantalones eran azul marino y terminaban justo por encima de los tobillos. Se dio cuenta de que llevaba el protector de la frente atado al cuello. Tenía una tez más clara que la que vio en su padre, pero tenía el cabello color índigo que Naruto atribuyó a su madre. Solo he visto su foto en el estudio de Yashi-sensei, pensó Naruto con tristeza. No tenía recuerdos de haber conocido a la madre de la niña antes de que ella falleciera después del nacimiento de su hermana menor. El recuerdo de su sesión de entrenamiento con Yashi tras la muerte de su esposa no era nada agradable. Naruto sacudió la cabeza rápidamente para deshacerse del recuerdo y concentrarse en el presente mientras sus alumnos lo alcanzaban. Mientras se recostaba en la barandilla, saltó ligeramente para sentarse en la barandilla detrás de él antes de señalar algunas macetas con numerosas verduras que estaban en la parte superior de la azotea. El equipo captó la indirecta rápidamente y se sentó en los bordes de las cajas. Está bien. Comencemos con algunas presentaciones. Naruto habló emocionado. ¿Por qué no me cuentan lo que les gusta, lo que no les gusta, sus pasatiempos, sus sueños y cualquier otra cosa que les gustaría que el equipo supiera? Los tres preadolescentes se miraron entre sí para ver quién empezaría primero. Había una energía nerviosa irradiando de los tres que podía leer fácilmente. Naruto definitivamente se estaba arrepintiendo de las acciones que tomó a la hora del almuerzo con el equipo frente a él. ¿Qué tal si empiezo? Naruto se rió levemente mientras intentaba romper la tensión. Mi nombre es Naruto. Me gusta el ramen, entrenar y la jardinería. No me gustan los 3 minutos que lleva cocinar una taza de ramen y la gente que juzga a los demás antes de conocerlos. Naruto notó que el joven genin se estremeció levemente ante este comentario. Ya dije que mi hobby es la jardinería. Y mi sueño, se inclinó ligeramente hacia adelante mientras los tres se sentaban en los bordes de sus asientos con anticipación. Es convertirse en el mejor Hokage de todos los tiempos, créelo. Los tres estudiantes casi se caen de sus asientos cuando quedaron boquiabiertos y con los ojos como platos. Naruto se rió nerviosamente y se rascó la nuca a través de su capa. También se reprendió ligeramente a sí mismo por el tic verbal que le salió al final de su declaración. Había estado trabajando para mantener el uso de Datebayo a un nivel mínimo durante su entrenamiento. Su entrenamiento le enseñó que no siempre era apropiado dependiendo de esta situación, pero a veces se le escapaba cuando estaba nervioso o emocionado. Y así normalmente negaba con la cabeza en señal de desaprobación cada vez que lo escuchaba, pero también sonreía levemente al respecto. ¿Por qué no eres el siguiente? Naruto señaló a Shikamaru cuando notó que el chico fue el primero en recuperarse del shock y adoptó una expresión seria. Bien. Shikamaru comenzó. Mi nombre es Nara Shikamaru. Me gusta el shoji y observar las nubes. No me gusta nada problemático ni las personas que molestan a los demás. No tengo ningún pasatiempo real. Mi sueño es convertirme en un chunin que pueda sustentarse y vivir una vida donde no sucede nada demasiado bueno o malo y luego falleces en paz. ¿Qué clase de sueño es ese? De repente se sintió agradecido por la máscara que cubría su rostro o de lo contrario vería en su expresión de dolor y su ceja temblando. Luego volvió su mirada hacia Choji. Mi nombre es Akimichi Choji. El pobre chico tartamudeó ligeramente ante la mirada de su nuevo sensei. Me gustan las patatas fritas, la barbacoa y el shikamaru. No me gusta cuando me quedo sin patatas fritas, y cuando la gente me insulta. Mis pasatiempos son probar diferentes comidas y salir con mis amigos. Mi sueño es encabezar mi clan y encontrar una esposa que ame cocinar. Tal como él, Naruto sonrió bajo su máscara. Le recordaba mucho a Naruto a su padre Chmusa. El hombre grande había entrenado a Naruto con métodos para templar la fuerza de su cuerpo. No solo en su entrenamiento de acondicionamiento, Naruto también aprendió que él era el principal instigador en la modificación de la dieta y la nutrición de Naruto.
El jefe de Akimichi tenía mucho conocimiento sobre cómo funcionaba el cuerpo y experiencia con los efectos medicinales de las píldoras de sus clanes. Su mirada se dirigió al último miembro del equipo. Se encogió ligeramente en su abrigo ante la atención que el equipo ahora estaba centrando en ella, pero parecía estar tratando de reunir coraje. Mi nombre es Ikigai Hinata. Hizo una pausa por un segundo luciendo frustrada. Me gustan los dulces y el jardín de mi madre. No me gustan algunas cosas de mi clan. Mis pasatiempos son cocinar y prensar flores. Mi sueño es unir a mi clan y abolir ciertas prácticas. La cabeza de Naruto se inclinó un poco hacia un lado mientras miraba a Hinata. Los otros dos niños parecían estar fuertemente influenciados por sus padres, pero Hinata parecía ser todo lo contrario. Y así siempre había sido estoico y confiado en sus acciones, pero Hinata era tímida y nerviosa cuando hablaba. Quizás se parecía más a su madre. Lo único que había dicho sin tartamudear era que su sueño era unir a su clan y, si acertaba, deshacerse del pájaro foca enjaulado. Metas nobles, pero no algo que ella pudiera lograr con el comportamiento que estaba mostrando en este momento. Pero tal vez la razón por la que actuaba así era porque le tenía miedo en ese momento. Naruto frunció el ceño al pensar que sus acciones anteriores podrían haber asustado a sus nuevos alumnos más de lo que pensaba. Su reputación estaba jugando en su contra en este momento. No fue bueno, es un placer conocerlos a todos. Naruto estaba seguro de que su nerviosismo lo abandonaba en oleadas. También se dio cuenta de que estaban tan ansiosos por todo como él. No podría crear un entorno en el que se pudiera empezar a generar confianza en un entorno como este. Shibi-sensei diría que es mejor dar un paso atrás y determinar las preguntas correctas para responder al problema correcto. Escucha, Naruto suspiró. Su equipo lo miró con anticipación. Entiendo que esto no es lo que esperabas. Choji asintió rápidamente con la cabeza. Estoy seguro de que tienen muchas preguntas. Shikamaru asintió con la cabeza. Y me gustaría tener la oportunidad de recuperar los nervios. Hinata sintió con la cabeza. Así que hagamos esto. Naruto aplaudió y se levantó de la barandilla en la que había estado sentado. Hagamos un descanso aquí por hoy. Quiero que te tomes el resto del día para ordenar tus pensamientos. Mañana nos reuniremos en el campo de entrenamiento a las 17. Estoy listo para tomar una prueba. Después de eso, responderé todas las preguntas que tenga. Capaz de... Un remolino de hojas y la figura encapuchada desapareció. Dejando atrás a tres jóvenes adolescentes que ahora se preguntan qué les deparará el futuro. Oh, no me gusta esto. Shikamaru era un autoproclamado vago. Puso todo su esfuerzo en todo lo que hizo para ser completamente promedio porque ese era su objetivo. Ir más allá del estándar no solo significaba que trabajaría más duro, sino que también generaría mayores expectativas de los demás. Cada materia durante la academia recibió solo una calificación aprobatoria, nunca ejemplar, y así era como él lo quería. Sabía lo que la gente pensaba de él en cuanto a su actitud ante la vida y el esfuerzo que ponía en sus tareas. Los comentarios o molestias que venían de los demás no le molestaban en lo más mínimo porque sabía que preocuparse por esas cosas era más problemático que no hacerlo. También sabía que una de las cosas que podía hacer que no actuara así era que un rompecabezas o misterio que no podía resolver de inmediato se abriera paso frente a él. La mayoría de las materias lo aburrían demasiado como para prestar atención también en la academia y la mayoría de los problemas los podía mirar y determinar si encontrar la respuesta valía la pena o no. Entonces, cuando surgía algo que no podía descifrar de inmediato, pero sabía que valía la pena el esfuerzo, siempre ocupaba un lugar en su mente. Después de eso responderé todas las preguntas que pueda. Esa frase le molestó inmensamente después de que su sensei la pronunció. Su ceño fruncido estaba con toda su fuerza después de que esas palabras salieron y su nuevo maestro usó la técnica del parpadeo del cuerpo para alejarse tan rápido. No estaba seguro de si sus nuevos compañeros de equipo también habían aprendido el idioma. Al decir capaz de se daba a entender que había preguntas que no podía responder. Si lo hubiera dicho, respondería todas las preguntas que pudiera responder. Podría haber implicado que tal vez no conocía la respuesta.
En cambio, su nuevo sensei había añadido otra capa de misterio a su nueva situación. Una situación que estaba empezando a degenerar en un lugar con el que no se sentía cómodo. Molestó primero, su predicción sobre su nuevo equipo no se hizo realidad cuando Hinata fue asignada al equipo en lugar de Ino. No era un cambio del todo desagradable en lo que esperaba que sucediera, pero había tanta historia detrás de sus padres y sus técnicas de combinación que esperaba que continuara. Sus padres se habían convertido en una combinación legendaria durante las guerras anteriores y habían registrado el porcentaje de finalización de misiones más exitoso para un equipo shinobi durante muchos años. Para él tenía sentido que el Hokage y los instructores académicos quisieran replicar ese éxito. Ya estaba aceptando el hecho de que las cosas serían diferentes a lo que esperaba después de su pequeña aventura durante el almuerzo. Parecía mucho más fácil comunicarse y trabajar con Hinata durante esta corta persecución de lo que imaginaba que habría sido la rubia que había conocido desde temprano en su infancia. Si no fuera por la sorpresa repentina de su nuevo sensei llegando y arrebatando al joven ladrón que habían perseguido, creía que la experiencia habría sido una experiencia de unión positiva para el nuevo equipo. Pero ese era el nuevo problema que ahora invadía su mente. El anuncio del nuevo sensei y su entrada al salón de clases fue un shock para el sistema del joven Nara y claramente sus nuevos compañeros de equipo sintieron lo mismo. Una vez que su sorpresa desapareció y pudo pensar con claridad mientras bajaban las escaleras hacia su nuevo maestro, pudo hacer una serie de observaciones que solo se sumaron al misterio del ambú enmascarado Kitsune que había sido el tema de conversación en ese momento. Antes de que comenzaran los anuncios del equipo, Shikamaru estaba familiarizado con varios Junnin en Konoha. Después de todo, su padre era el comandante Junnin general de las fuerzas shinobi de Konoha. No pudo evitar escuchar a su padre discutir arreglos y misiones con sus subordinados que visitaban la oficina de su padre algunas noches. Shikamaru en realidad no estaba tratando de aprender nada sobre estas personas, pero realmente no podía evitar la información que su cerebro retendría. Como resultado, al menos conocía los nombres de todos los Junnin de su aldea escondida que se consideraban dignos de conocer. Y el nombre Naruto nunca había sido mencionado en presencia de Shikamaru. Entonces, al frente de su salón de clases estaba su nuevo Junnin Sensei cuyo nombre nunca había escuchado, con una altura similar a la suya y una voz que carecía de la profundidad y madurez de una persona mayor. Y luego, mientras Shikamaru bajaba las escaleras, su nuevo sensei se quejó de su ritmo bajando las escaleras con lo que casi sonaba como si estuviera quejándose. No coincidía con ninguna de las descripciones que se habían utilizado para describirlo. No tuvo mucho tiempo para contemplar la situación antes de que Naruto usara la técnica del parpadeo corporal para desaparecer del aula con sus instrucciones de llegar a la azotea lo más rápido que pudieran. La reunión en la azotea no hizo nada para aliviar las preguntas que rondaban por su mente. Se apresuraron a subir a la cima por miedo a las posibles consecuencias de llegar tarde, pero descubrieron que su profesor estaba relajado contra la barandilla, aparentemente no preocupado por su ritmo. Esperó pacientemente a que se acercaran, se sentaran e incluso comenzó a presentarles cuando dudaron. Es convertirse en el mejor Hokage de todos los tiempos, créelo. La introducción y la declaración al final honestamente sorprendieron a Shikamaru. No había manera de que alguna vez pudiera haber asociado al Demon Shinobi con alguien que disfrutaba de la jardinería y comiendo ramen. Luego, cuando dijo que no le gustaba que lo juzgaran, hizo que su equipo se estremeciera de culpa, pero esa culpa había comenzado a desaparecer casi de inmediato para el chico Nara de cabello oscuro. Cuando su única comprensión de la existencia del Demon Shinobi había sido a través de oscuros rumores y una experiencia en la que su sensei literalmente arrebató a alguien de su edad de la calle. Era difícil no tener una opinión preconcebida sobre el hombre que estaba sentado frente a él. Pero cuando el joven Anbu mencionó su sueño fue cuando Nara se quedó boquiabierto por la incredulidad. Simplemente no tenía sentido. La posición del Hokage no era solo una posición de poder que ocuparía la persona más fuerte. El Hokage no era solo un puesto político que sería ocupado por la persona con las mejores conexiones e ideas para hacer avanzar a Konoha hacia el futuro. Ambas cosas eran muy importantes para el proceso de toma de decisiones, pero en todo caso, el Hokage también era una posición ceremonial.
Se suponía que era alguien que representaba mejor la voluntad del fuego y la del pueblo. Simplemente no había manera de que alguien se convirtiera en Kage sin el apoyo y el respeto de la gente de la aldea a la que servía. Shikamaru nunca antes había hablado con su nuevo sensei, pero eso no significaba que nunca había escuchado como otros hablaban de su sensei. En la ciudad, tanto los shinobi como los civiles siempre hablaban de él con desdén. Hablar de él no era un tema tabú que la gente intentaría ocultar e impedir que otros escucharan. Era un tema constante en los círculos sociales de Konoha. El demonio shinobi a veces aparecía en las conversaciones si lo veían por la ciudad, pero se hablaba más de él cada vez que se publicaban nuevos libros de bingo cada pocos meses. Era extremadamente raro que un Anbu apareciera en los libros de bingo. Los shinobi que se convirtieron en Anbu normalmente no esperaban que esos fueran sus puestos permanentes. Las máscaras que usaban generalmente se transmitirían a los nuevos reclutas que reemplazarían al veterano que había pasado a una nueva posición o, más comúnmente, había caído en el cumplimiento del deber. El anonimato y la rotación de estas posiciones eran un factor que normalmente mantenía a sus miembros fuera del libro de bingo. Otro factor fue que la naturaleza de las misiones Anbu generalmente se consideraban operaciones clasificadas y sigilosas. No deberían hacerse famosos por sus misiones porque nadie debería saber de ellos. En cambio, el Demon Shinobi se había hecho famoso por ser un miembro de operaciones especiales que no aceptaba ese tipo de misiones. Se había hecho famoso porque tomaba misiones que requerían un enfoque más directo como las que tomaba Kunmin, pero aún usaba la máscara. Era un punto doloroso para el pueblo. A la mayoría de la población shinobi no le gustaba ver a Anbu enmascarado kitsune realizar misiones que normalmente estaban reservadas para ellos. A los civiles no les gustaba ver a alguien ganando fama y al mismo tiempo luciendo una máscara que consideraban un insulto. Fue una mancha en la reputación del pueblo. ¿Cómo podría esperar convertirse en Hokage en una aldea que lo desprecia? Shikamaru frunció el ceño mientras cruzaba la puerta que marcaba la entrada al distrito del clan Nara. La casa de su familia estaba ubicada en las afueras del este en Konoha, en una esquina donde se encontraban los grandes muros de Konoha y el acantilado en el que se construyó su aldea. Su territorio era mayor de lo que la mayoría habría supuesto para un clan modestamente poblado. Esto se debía a la gran sección boscosa de su distrito que servía como tierra ocupada por el ciervo que dio nombre a su familia y que cuidaba. Su clan estaba profundamente conectado con la naturaleza, y eso se notaba mientras caminaba por el sendero central de su distrito hacia su casa. Shikamaru miró hacia el dosel de hojas sobre su cabeza mientras los árboles que bordeaban el camino principal proporcionaban una densa sombra. Las raíces de estos árboles se extienden y cruzan la carretera a diferentes intervalos. Para algunos sería considerado molesto, pero para su familia era natural. Miró a su alrededor las casas que se alzaban entre los árboles. Su familia prefería que sus casas estuvieran diseñadas de forma que no sobresalieran en absoluto del bosque que las rodeaba. Los árboles del bosque sirvieron como material de construcción principal para las casas que bordeaban el camino y las pequeñas áreas que se pintaron siempre fueron de verdes intensos o marrones oscuros. La sensación natural de estar todavía en la naturaleza era parte de la razón por la que la carretera estaba más animada de lo que cabría esperar. Los animales usarían el camino con tanta frecuencia como los viajeros humanos mientras caminaban por el área. Konoha era el pueblo escondido entre las hojas, pero no había otro distrito residencial como este. Justo al final del camino, casi frente a su propia casa, Shikamaru pudo ver uno de los ciervos más viejos de su familia caminando hacia él. Él sonrió levemente mientras ambos se paraban uno frente al otro y se miraban a los ojos. Los ojos del animal contenían una profundidad y sabiduría que hizo que Shikamaru se preguntara si podía entender la confusión que habían sido los pensamientos de los jóvenes herederos del clan durante la última media hora que había caminado a casa. Entonces el ciervo se inclinó frente a él y Shikamaru le devolvió el gesto antes de hacerse a un lado para permitir que el ciervo mayor pasara sin obstáculos. Una vez que el ciervo pasó junto a él, Shikamaru continuó hasta las escaleras de la casa de su familia y entró silenciosamente antes de quitarse los zapatos. Recorrió sus casas viviendo lo más silenciosamente que pudo, para no alertar a su madre de su llegada todavía, y se dirigió a la terraza exterior que rodeaba el patio de su familia.
Tenían un pequeño estanque koi en el centro del patio con un pequeño parterre de flores que agregaba algo de color a los colores más naturales que los rodeaban. Las puertas shoji que los rodeaban estaban pintadas con imágenes de majestuosos ciervos y árboles de sakura que estaban floreciendo. Además de dormir en su propia habitación, este era, con diferencia, su lugar favorito en su casa. Shikamaru no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente mientras miraba hacia la puerta shoji que estaba conectada a la oficina de su padre. La veranda que rodeaba el patio estaba conectada a todas las habitaciones principales de su casa. Allí, al final, la puerta shoji de su padre se abrió y Shikamaru pudo ver a su padre Shikaku sonriéndole a través de la puerta. Shikamaru se dio cuenta de por qué su padre le estaba enviando esa sonrisa. Por supuesto, supo todo el tiempo sobre los Chunin asignados al equipo 10 y esperaba que Shikamaru viniera con preguntas. Era como si su padre estuviera jugando shoji sabiendo ya los dos primeros movimientos. TCH Shikamaru gruñó molesto mientras caminaba hacia la oficina central del clan y sin ceremonias se dejó caer en el suelo en una posición sentada relajada. Todo el tiempo su padre había mantenido esa sonrisa de complicidad en su rostro que actualmente lo molestaba muchísimo. Sabía que convertirte en genin te convierte en un adulto, pero no esperaba que de repente pareciera que habías envejecido varios años. Shikaku bromeó con su estresado hijo. Shikamaru frunció el ceño pero no fue más lejos por miedo a incitar a su padre. Entonces, su padre apoyó el codo en la rodilla y apoyó la barbilla en la palma de la mano. ¿Cómo le fue? Shikamaru dejó escapar un largo suspiro y dejó que su cuerpo rodara hacia abajo hasta acostarse boca arriba. Contó la historia de su sorpresa ante los anuncios del equipo, el ladrón que les robó y los llevó a una persecución por la aldea, su encuentro con el kitsune enmascarado Anbu, las historias en el aula y, finalmente, este nuevo sensei y sus presentaciones. Al principio, Shikaku había mostrado una sonrisa en su rostro durante la primera mitad del cuento de su hijo, pero poco a poco se había convertido en un rostro casi inexpresivo. Al final de su historia, el Nara mayor tenía la palma cubriéndose el rostro con incredulidad. No puedo creer que haya cometido un error tan grave, susurró Shikaku en voz tan baja que Shikamaru apenas lo escuchó. ¿Quién es él? Los ojos de Shikaku se enfocaron en su hijo entre los dedos que estaban en su rostro. Él es tu nuevo sensei. Eso no es lo que quiero decir. Quiero saber, sé lo que quieres saber. El Chunin lo detuvo. Si pudiera responder todas tus preguntas, lo haría, pero por ahora tendrás que ser paciente. Tu sensei dijo que tiene un examen para ti mañana y luego parece que podrás hacer tus preguntas después de aprobar. ¿Responderás siquiera a todas? Shikamaru respondió. No. Shikaku rápidamente levantó una mano para evitar que su hijo discutiera. Hay cosas que no puede decir y créanme cuando digo que si pudiera decírselo, lo haría. Shikamaru todavía no parecía feliz, pero parte del estrés pareció desaparecer ligeramente de su rostro. Sin embargo, deberías estar más preocupado por el examen de mañana. Shikamaru levantó una ceja hacia su padre mientras se sentaba de nuevo desde su posición acostada. ¿Qué quieres decir? Parece que no lo explicó, pero la tradición es que el Chunin Sensei da una prueba que determinará si creen que los genin son dignos, o pueden enviarlos de regreso a la academia para un entrenamiento de recuperación. La sonrisa de Shikaku volvió a su rostro mientras observaba cómo el color desaparecía del rostro de su hijo. Hay una tasa de fracaso del 66%. Shikamaru gimió pero se levantó y comenzó a salir del estudio hacia un lugar más relajante antes de cenar y ocuparse de su madre. Hizo una pausa cuando llegó al umbral del exterior. ¿Usted confía en él? Le confío la vida de mi hijo. Oh, el sonido de los palillos cayendo chocando contra un cuenco llamó la atención de Chanji hacia la de su madre. Simplemente estaba mirando su plato de comida cuando su madre le preguntó sobre su nuevo equipo. ¿Qué dijiste? La actitud de su madre tomó a Chanji con la guardia baja y lo puso aún más nervioso por toda la situación. Mi sensei es Naruto, el demonio shinobi. Su madre Fusae era una mujer de figura completa con cabello y ojos cortos y negros, este último tenía maquillaje naranja alrededor del borde exterior como decoración.
Llevaba un vestido morado con adornos dorados. Shinji no podía verlo desde donde estaba, pero sabía que ella también llevaba el kanji de comida en su espalda como el resto de su clan. La expresión de sorpresa que ella tenía en su rostro hacía que Shinji se sintiera cada vez peor por la situación. Hoy corrían rumores por el mercado de que se llamaba Naruto, su madre hablaba más para sí misma que cualquier otra cosa. Entonces pareció darse cuenta mientras centraba toda su atención en su padre. Lo sabías. ¿Por qué no me lo dijiste? Ahora Fusae-chan. Su padre suplicó con ambas manos levantadas frente a él. Se había quitado la tradicional armadura roja de su familia cuando salió de la casa y en su lugar estaba vestido con un yukata rojo oscuro que combinaba el mismo color que su larga melena. Su padre era un hombre gigante incluso antes de usar sus técnicas familiares, pero su madre siempre tuvo la capacidad de reducirlo en momentos como este. No, Fusae-chan, yo. ¿Cómo no pudiste decirme que iban a poner a mi bebé en un equipo con él? Y al pobre Shikamaru también. Su madre siempre había sido una mujer amable y afectuosa, pero también era ferozmente protectora con aquellos que le importaban. Shinji podría decir con seguridad que su familia directa estaba en esa categoría, pero su mejor amigo Shikamaru también era uno de aquellos con quienes su madre también actuaba de esta manera. Cariño, estoy seguro, no. Vamos a ver al Hokage justo después de que terminemos de cenar, y vamos a golpe. Shinji y su madre saltaron en shock cuando la gran mano de su padre golpeó la mesa frente a ellos. No haremos tal cosa. Chunsa anunció con firmeza que Shinji no estaba familiarizado con el oído. Sus padres casi nunca discutían por nada, pero cuando lo hacían su madre siempre salía victoriosa. Sabía que su madre era una mujer feroz que casi nunca retrocedía, pero incluso ella fue tomada por sorpresa por la reacción del gran Akinichi. Chunsa comenzó, pero sintió que las palabras morían en su garganta ante la mirada severa que le estaba dando su marido. Tan pronto como la mirada apareció, desapareció de nuevo, y su comportamiento más relajado y feliz había regresado. Shinji soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Los rumores que has oído sobre él en los mercados y tiendas no son nada de qué preocuparte. El joven Naruto será un buen maestro. Chunsa habló mientras comenzaba a recoger sus palillos una vez más y continuar con su comida. ¿Joven? Cuestionó su madre. Sí, mamá. Shinji respondió por su padre. No sé exactamente cuántos años tiene, pero tiene aproximadamente la misma altura que Shikamaru. Parece que no puede ser mucho mayor que nosotros. En realidad, eres mayor que él. Su padre respondió y luego dejó de comer mientras fruncía el ceño pensando. Tal vez no debería haberte dicho eso. En serio. Su madre tartamudeó. ¿El demonio Shinobi es más joven que nuestro Shinji-kun? Sí. Pudo ver que su padre se frotaba la barbilla mientras pensaba, como si debatiera cuál era la mejor manera de abordar el tema. Adoptó una expresión seria, pero Shinji no sintió la misma ferocidad que antes había dirigido hacia su madre. Tienes que guardarte esto para ti por ahora. La información sobre él se considera un secreto estricto y podría meterme en problemas por revelar demasiado. Los ojos de Shinji se abrieron de miedo al pensar que su padre se metería en problemas. Su padre siempre fue un hombre muy amable y cariñoso. La idea de que lo castigaran por información tan pequeña como saber la edad de Naruto era impensable. Se apoderó de su corazón con miedo. No te preocupes tanto. Su padre se rió entre dientes, tratando de relajar a su familia. De todos modos, estoy seguro de que todo saldrá a la luz pronto. Dijo que podríamos hacer preguntas mañana después de hacer una prueba. Oh, ¿lo hizo? Chunsa reflexionó con una sonrisa divertida. Bueno, estoy seguro de que responderá todo lo que pueda si pasas el examen. Eso es cierto. Fusae anunció con voz esperanzada y aplaudió. Puede que ni siquiera sea ese equipo pasado mañana. Esta vez Shinji dejó caer sus palillos mientras caían de sus manos repentinamente débiles. Su padre estaba frunciendo el ceño ante su madre, que de repente parecía esperanzada. ¿Qué quieres decir? Tu madre acaba de revelar un pequeño y agradable secreto sobre los exámenes Genin.
El tono acusatorio de su padre pareció sacar a su madre del estado de ánimo en el que se encontraba. Miró a ambas partes con un poco de culpabilidad. Su padre suspiró frustrado. Los Junmin Sensei son responsables de realizar otra prueba con su equipo para determinar si están listos para manejar sus nuevos roles. Aquellos que fallaron regresan para recibir algún entrenamiento de recuperación antes de volver a intentarlo, o pasan a la vida civil. Shinji tragó saliva ante la perspectiva de regresar para realizar un entrenamiento de recuperación en la academia. Nunca había oído hablar de esto antes y dudaba mucho que muchas personas pasaran por la capacitación de recuperación. Sería especialmente vergonzoso para un heredero de clan pasar por ese tipo de situación. Probablemente el tipo de cosas por las que un clan como los Ichigo le quitaría el estatus de heredero a alguien. ¿Y tú, querido? Chunsa miró a su repentinamente tímida esposa. Claramente su madre estaba avergonzada por su arrebato anterior. Sonaste demasiado feliz ante la perspectiva de que nuestro hijo no estuviera en el equipo de Naruto. No me gusta escuchar que los chismes de la aldea también han influido en tu opinión sobre el nuevo sensei de nuestro hijo. Espero que confíes en no debo permitir que Shinji se encuentre en una mala situación. Su madre se sonrojó y miró hacia la mesa. Entiendo, esposo. Yo solo, me preocupo por nuestro hijo. Conozco a la mayoría de los Junmin en la aldea y nunca he hablado con él. Tampoco nunca lo has mencionado antes. Todo lo que puedo seguir son esos horribles rumores. Entiendo tus miedos. Por favor, confía en mí en esto. El tono de Chunsa se había vuelto más suave después de la temerosa confesión de su esposa. Demostrará ser una buena persona una vez que lo conozcamos. Eso es todo. Proclamó Fusae con entusiasmo. La pareja de padre e hijo simplemente se miraron inquisitivamente, sin saber a qué se refería la mujer Akinichi. Necesitamos conocerlo. ¿Qué? ¿Qué? Shinji-kun. Invítalo a cenar. Ella exclamó. Quiero conocer al sensei de mi hijo y leerlo por mí mismo. Shinji estaba estupefacto por la dirección que había tomado la conversación. Dijo que le gusta el ramen. Chunsa simplemente gimió y mencionó algo acerca de que las arcas del clan habían recibido un golpe. Iruka miró a su alrededor mientras las farolas comenzaban a cobrar vida a lo largo del camino por el que caminaba. El sol había comenzado a ponerse poco después de que Iruka abandonara la Torre Hokage y se dirigiera hacia un destino familiar, pero inesperado. No pudo evitar preguntarse en qué se estaba metiendo. Escena retrospectiva, sus nudillos estaban detenidos a pocos centímetros de las grandes puertas de madera. Estaba muy acostumbrado a tocar las puertas de roble que separaban la oficina del Hokage del pasillo, pero esta vez fue diferente. Estaba nervioso mientras golpeaba con los nudillos la pesada puerta. Adelante. El otro lado respondió. Iruka tragó saliva mientras empujaba la puerta hacia donde estaba sentado su líder. Iruka había estado enseñando en la academia durante 6 años. Era un veterano en lidiar con las pruebas y tribulaciones de los ninjas preadolescentes con periodos de atención cortos. Hizo todo lo posible para sacar lo mejor de sus alumnos y ser una fuerza alentadora en sus vidas. Quería ayudar a guiar a todos sus estudiantes hacia el futuro que mejor se adaptaría a ellos. Civil o shinobi. Puso mucho esfuerzo y su propio orgullo al preparar sus sugerencias para las posiciones del equipo. Quería formar equipos con los que estaría de acuerdo la persona más sabia y fuerte de la aldea. En situaciones en las que el Hokage tenía preguntas sobre sus ubicaciones, siempre brindaba la retroalimentación solicitada y ambos compartían libremente sus opiniones sobre los equipos en conversaciones amistosas. No siempre se había salido con la suya. Hubo un par de ocasiones en las que el Hokage optó por no usar los equipos que sugirió. El profesor de Shinobi tenía más sabiduría que la mayoría de la gente en la aldea. Iruka sabía que no debía tomar los cambios como desaires contra su enseñanza. A veces, el viejo Hokage simplemente conocía información que Iruka no conocía o tenía ideas interesantes sobre cómo algunas familias podrían trabajar juntas. Sin embargo, esta vez fue diferente. No hubo la habitual discusión de ida y vuelta sobre quiénes eran los estudiantes como personas.
No hay discusión sobre fortalezas, debilidades o cómo las personalidades chocaron y prosperaron entre las diferentes personas. No, este Junnin Naruto había ideado las ubicaciones del equipo y no incluyó al Hokage ni a Iruka en el proceso. Iruka no pudo evitar los sentimientos negativos que lo estaban impulsando a cruzar la puerta en ese momento. Le molestó no estar al tanto de lo que estaba pasando y le molestó que sus recomendaciones fueran ignoradas por alguien sin experiencia. Pero sobre todo estaba preocupado por sus alumnos y eso lo impulsó hasta aquí. Ah, buenas noches, Iruka. El anciano conocido como el profesor estaba mirando su pipa mientras la llenaba de tabaco. Había una facilidad claramente practicada en la forma en que manejó el material y lo empaquetó con delicadeza. Para Iruka casi parecía como si el Hokage estuviera en un estado de zen relajado cuando terminó y encendió una cerilla para encender la pipa. Te estaba esperando. Por supuesto que lo era. Iruka bien podría ser un libro abierto para el hombre frente a él. El Hokage había estado en esta posición durante tanto tiempo que debió haber visto tantas caras con las mismas expresiones y preocupaciones que tenía ahora. Solo quiero entender a Hokage-sama. Suplicó Iruka. Siempre hemos discutido las asignaciones del equipo en el pasado y ahora le das esta responsabilidad a Naruto. ¿Por qué? Hiruzen suspiró y exhaló una larga bocanada de humo de su pipa. Iruka se estremeció ligeramente ante la reacción. Había trabajado lo suficiente con el Hokage en misiones como para saber que posiblemente había decepcionado al hombre que tanto respetaba. Lo siento si crees que he violado tu confianza. Iruka se quedó allí sorprendido por la disculpa. No esperaba que la decepción del Hokage fuera dirigida hacia él mismo. Simplemente hizo que Iruka se arrepintiera aún más de haberlo mencionado. No es ese Hokage-sama. Iruka tartamudeó. Confío en ti, solo me preocupo por mis alumnos. El sabio líder frente a él sonrió ante la declaración. Sé que lo haces, Iruka. Por eso confío tanto en lo que haces en la academia. Gracias. Iruka sintió que sus mejillas se calentaban de vergüenza por la declaración. Después de pensar por un momento, comenzó a fruncir el ceño al recordar la última vez que estuvo en presencia del Hokage. Aunque Naruto-san señaló que tal vez tengo algunos fallos en la forma en que trato a mis alumnos. Ja. Creo que Inoichi-san se llevó la peor parte. Hiruzen se rió entre dientes ante el recuerdo antes de adoptar una expresión más sombría. Por favor, no tomes el comentario de Naruto-kun a mal. Él no espera que tus estudiantes sean shinobi perfectos. Solo esperaba que tuvieran un mayor nivel de respeto por sus camaradas. Entiendo, el hecho de que no controlamos las emociones y personalidades de nuestros genin es una de nuestras fortalezas, Iruka. No queremos crear shinobi sin emociones que simplemente sigan órdenes, queremos que todos nuestros ciudadanos hereden la voluntad del fuego. Iruka sonrió ante la idea. Konoha tuvo una tasa de aprobación por debajo del promedio para genin entre las otras aldeas shinobi. Principalmente debido a las pruebas adicionales realizadas por el Junin Sensei. Algunas de las otras aldeas aprobaron en promedio más estudiantes que Konoha y aumentaron sus fuerzas en mayor número. Algunos de ellos pasaron por genin mucho menos, pero más mortíferos. Como la aldea de la niebla. Iruka pensó en las inquietantes pruebas de graduación por las que pasaron los genin de esa aldea. Konoha era diferente a las otras aldeas. Valorando la calidad de sus graduados por encima de la cantidad que ingresó a las fuerzas shinobi. También benefició a la aldea en su conjunto el hecho de que aquellos que decidieron pasar a la vida civil tuvieran conocimientos de autodefensa y un orgullo por la aldea de que ahora servirían de una manera diferente. He estado pensando en intentar desarrollar algunos planes de lecciones nuevos que se centren en la importancia de la camaradería y el respeto. Y tal vez necesito estar más atento a eso. Esa podría ser una buena idea. El Hokage sonrió y lanzó un anillo de humo al aire sobre su cabeza. Ambos hombres observaron cómo se expandía lentamente antes de desaparecer de la vista. Hay razones que no puedo explicarte por mi decisión con respecto a Naruto. Solo debes saber que confío en él. Es solo que deberías haber visto sus caras, Lord Tercero. Iruka no pudo evitarlo. No después de ver las miradas de terror en los rostros de los estudiantes que estaban en el salón de clases. Parecían aterrorizados.
No ayudó que los estudiantes estuvieran discutiendo todos los rumores sobre él antes de que entrara. Nunca antes había visto una reacción como esa. El anciano Hokage frunció el ceño ante la información de Iruka. Para el Chunin era obvio que el Hokage no estaba consciente de lo mal que había ido la presentación. A veces parecía como si el Hokage tuviera una bola de cristal y supiera todo lo que sucedía dentro de la aldea. Claramente este no fue uno de esos momentos. Me preocupo por ellos, admitió Iruka. Veo tu preocupación. El Hokage tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras se giraba para mirar por la ventana. Te dije antes que te estaba esperando. Ay. Respondió Iruka. ¿Cómo te gustaría conocerlo? Deberías poder encontrarlo en casa de Ichiraku si te vas ahora. Fin del flashback. Por supuesto, Iruka estaba familiarizado con el puesto de ramen al que el Hokage le había dirigido. Todavía podía recordar las lágrimas que derramó en presencia del Hokage cuando el hombre lo llevó a casa de Ichiraku para comer y compartir el dolor que Iruka había estado sintiendo. Iruka había sido un terror en su juventud y el hombre que tanto respetaba pudo ver a través de él y ayudar a aliviar su dolor. Desde entonces, había sido huésped del acogedor establecimiento muchas veces a lo largo de los años. Iruka podía ver el establecimiento frente a él. Era un pequeño y pintoresco puesto que regentaban una pareja de padre e hija en el distrito del mercado. La tela que colgaba para separar el establecimiento de comida y el mundo exterior no era tan larga como algunos establecimientos que había visto en el pasado, pero era lo suficientemente larga como para llegar hasta los hombros de Iruka y darle un nivel de privacidad a los que estaban dentro. Iruka pudo ver desde afuera que solo uno de los 6 taburetes que se alineaban en el frente del establecimiento estaba ocupado por un solo cliente. Naruto-kun. ¿Estás seguro de que quieres otro plato? ¿No has comido así en años? Iruka reconoció la voz de Ayame antes de que pudiera atravesar la barrera hacia el área de servicio del restaurante. La hija del dueño era unos años menor que Iruka, pero siempre lo había tratado más como una hermana mayor que como un cliente. Realmente a Iruka nunca le molestó que la chica de cabello castaño lo tratara así, en cambio lo encontró algo reconfortante. Mientras Iruka se abría paso hacia la tribuna, vio a su padre primero en el centro detrás del mostrador. Teuchi era el dueño del stand y el padre de Ayame. El hombre mayor generalmente estaba en la parte trasera de la tienda preparando el ramen que tanto le apasionaba, mientras su hija atendía a los clientes y tomaba los pedidos. Era un hombre amable y jovial que compartía la alegría de quienes estaban en su tienda. También se tomaba muy en serio su oficio y el trabajo que implicaba administrar la tienda. Su hija era la única empleada que había podido mantener los estándares en los que Teuchi insistía. Ayame-chan. Iruka escuchó una voz quejosa del único cliente actual del puesto. El ramen es lo único que me hará sentir mejor. Está bien, una mañana. Oh. Iruka-kun, bienvenido. Lo siento, no te vi llegar. Ayame vio a Iruka solo momentos después de que entró al cubículo y escuchó la pequeña conversación. Buenas noches Iruka-san. Teuchi saludó calurosamente. Buenas noches Ayame-chan. Teuchi-san. Respondió Iruka. Mientras lo hacía, miró hacia los puestos donde solo había otro cliente. 3 tazones grandes y vacíos de ramen estaban frente a él, y parecía que Teuchi estaba actualmente en el proceso de hacer otro. Más de lo que Iruka estaba seguro de haber visto comer a alguien. El invitado en cuestión había comenzado a darse la vuelta y mirar al recién llegado. Lo primero que llamó la atención de Iruka fueron sus ojos, un azul cerúleo profundo que parecía atravesarlo. Su cabello era de un rubio dorado que parecía tener un color más profundo que cualquier cabello yamanca que pudiera recordar. Tenía un vendaje en cada mejilla que luchaba por permanecer puesto mientras su brillante sonrisa estiraba las partes adhesivas del vendaje. Su sonrisa era tan amigable y cautivadora que sorprendió al Chunin. Llevaba una camisa negra con un símbolo de hoja grande en el frente de la camisa rodeada de llamas. Shorts cargo grises que se extendían más allá de sus rodillas y sandalias ninja negras completaron el conjunto. Iruka no pudo evitar preguntarse si estaba conociendo a la persona correcta a partir de las imágenes frente a él, pero reconoció cómo Ayame lo había llamado antes. Naruto, el demonio shinobi. Hola Iruka-san.
Naruto extendió su mano a modo de saludo para estrechar la mano del ninja mayor. Esperaba que vinieras. Iruka arqueó una ceja ante la declaración y tomó la mano del joven shinobi para estrecharla después de un momento. ¿Sabías que iba a venir? El joven rubio se rió entre dientes por un segundo mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza y luego giraba para mirar al mostrador nuevamente. Simplemente tuve un presentimiento. Está bien, comentó Iruka antes de sentarse en el taburete junto a Naruto. Sí. Parece que realmente te preocupas por tus estudiantes. Pensé que podrías investigarme, así que le dije al viejo que estaría bien si vinieras a buscarme. El rostro de Naruto pareció iluminarse cuando pudo ver que les traían un plato de ramen. Anciano, cuestionó Iruka. Está hablando de Sandaime-sama. Ayame tenía un tono de advertencia en su voz mientras dejaba el cuenco frente a la rubia. Iruka no pudo evitar ahogar el sonido que salió de su garganta mientras se reía ante el apodo. Ayame sacudió la cabeza y se volvió para mirar a Iruka. ¿Qué podemos ofrecerte esta noche, Iruka-kun? Voy a comer carne shoyu, por favor. Ya viene. Anunció antes de caminar hacia su padre para transmitirle la orden. La rubia a su lado ya estaba cavando en su nuevo plato de lo que parecía cerdo con miso. Iruka sonrió un poco cuando pudo ver el pastel de pescado con un remolino todavía flotando en el recipiente. Entonces, Naruto-san. Iruka pidió llamar la atención del plato de ramen. Miró a Ayame y Teuchi mientras las siguientes palabras salían de su boca en un susurro. ¿Lo saben? ¿Quién eres? Cuestionó Naruto mientras Iruka señalaba con un gesto sus ojos hacia el padre y la hija que trabajaban detrás del mostrador. Oh. Sí y no, supongo. Ellos saben que soy un shinobi y que soy cercano al anciano, pero no saben quién soy. Naruto tenía una pequeña sonrisa triste en su rostro. Pero son muy observadores y ya se está corriendo la voz sobre mi nombre. Iruka sabía que tenía razón. La noticia había comenzado a correrse anoche después de las reuniones de colocación del equipo y solo estaba creciendo en fervor después del incidente de esta tarde en el salón de clases. Estaba prácticamente garantizado que al día siguiente casi todos en Konoha sabrían el nombre del Anbu enmascarado Kitsune. ¿Entonces es solo, Naruto? ¿Sin apellido? Preguntó Iruka. No puedo decirlo. El joven frente a él estaba mirando su plato de ramen y mordiéndolo en lugar de comérselo. Mi vida ha estado llena de secretos, Iruka-san. Ojalá eso cambie pronto. ¿Entonces no elegiste esto? Iruka frunció el ceño ante el joven rubio. El chico sacudió la cabeza suavemente. Lo siento, no puedo decirlo. El ambiente rápidamente se volvió bastante melancólico en el pequeño stand. Iruka sabía que el Teuchi estaba cocinando su comida y que Ayame estaba reponiendo materiales más abajo en el mostrador, pero podía sentir que estaban escuchando y su estado de ánimo también estaba deprimido. Naruto lentamente se llevaba los fideos a la boca, pero sin mirar a ninguna parte al mismo tiempo. Este joven. Naruto-san, ¿y cuántos años tienes? Oh. Tengo 12 años. Una sonrisa apareció en su rostro al darse cuenta de que era una pregunta que podía responder. Probablemente me habría graduado de tu clase este año en circunstancias normales. Tienes razón. Iruka se rió un poco pero se puso serio cuando pensó en la única experiencia que tuvo con la rubia en el salón de clases. Pero es un poco difícil de imaginar después de la reputación que ya te has ganado. Sí. Esa gran cosa. La voz de Naruto era sarcástica y amarga por el comentario. Iruka sabía que no estaba dirigido a él, pero la frustración que emanaba de Naruto era increíblemente evidente. ¿Puedo hacer una pregunta relacionada con eso? Naruto se encogió de hombros en respuesta y murmuró que respondería si pudiera. ¿Por qué esa máscara? Era una pregunta que Iruka se había estado preguntando durante años. Desde que el shinobi enmascarado Kitsune entró en servicio y comenzó a ser notado en la ciudad, era un tema en boca de todos. Iruka podía recordar las duras críticas que surgieron de la población hacia el Hokage por siquiera permitir tal cosa. Iruka no pudo evitar estar de acuerdo con los sentimientos de la población en general.
Sus propios padres murieron intentando proteger el pueblo y salvarlo durante el ataque. Había reconciliado sus sentimientos y dolor hace años, pero cuando esa máscara Kitsune se agregó a la rotación de Anbu, le trajo todos esos recuerdos. Incluso hablar de la bestia se había convertido en una especie de tabú en el pueblo, excepto durante el festival que celebraba la derrota de las criaturas y las vidas de los perdidos. Sabes que la gente lo ve como un insulto a ese evento. Usar esa máscara ha sido como una bofetada para aquellos. Soy huérfano. Mi familia murió la noche del ataque. Iruka sintió las palabras morir en sus labios. La pequeña perorata que acababa de empezar fue absorbida por él cuando sintió que todo su cuerpo estaba empapado en agua helada. La confesión fue poco más que un susurro e Iruka se quedó sentado en un silencio atónito. Es como yo. Sé todo sobre el sacrificio por ese evento, Iruka-san. El tono de voz era triste y lleno de arrepentimiento. Sonaba muy parecido a su propia voz cuando hablaba de esa misma noche. Quería que la máscara fuera un símbolo de dejar atrás el evento. No quería que le tuviéramos miedo más. Ahora su poder serviría a Konoha en lugar de intentar destruirla. Probablemente fue mi peor idea. Escupió. El anciano trató de advertirme que la gente no lo tomaría bien, pero no lo escuché. Con el tiempo, los sentimientos empeoraron a medida que mi reputación crecía. Obviamente lo viste esta tarde. Iruka asintió asimilando toda la información. Todo empezaba a resultarle un poco abrumador. Ahora estaba seguro de que sabía más sobre el Demon Shinobi que el 90% de la población de Konoha y aún así sentía como si apenas estuviera tocando la superficie del estanque. Había quedado claro que las creencias de todos sobre las motivaciones de Naruto eran incorrectas. Puedo entender a ambas partes. Iruka confesó suavemente. Hubo un suave tintineo e Iruka levantó la vista para ver que su plato de ramen había sido colocado frente a él suavemente. Ayame le dedicó una pequeña sonrisa antes de retirarse para permitir que los dos shinobi continuaran su conversación tranquila. Yo también perdí a mis padres en el ataque y me llené de rabia y odio. Cuando oí hablar de ti por primera vez, sentí lo mismo. Naruto lo miró con ojos curiosos. Iruka notó que parecían ser de un color más oscuro que cuando los miró antes. Esa máscara me recordó el dolor que sentí. La mirada de Naruto era de arrepentimiento ante la información e Iruka se dio cuenta de que estaba tratando de formular sus pensamientos. Después de unos momentos, Naruto pareció resolver lo que quería decir y una claridad entró en sus ojos. Lo entiendo, ya sabes. Rápidamente me di cuenta de que no estaba saliendo como esperaba. Pero creo que todos lidiamos con el dolor de manera diferente, y esta ha sido mi manera de tratar de honrar a mis padres. Había una determinación en sus ojos que Iruka nunca había visto en ningún estudiante en el pasado. No era la apariencia de un joven adolescente que tenía ideales inmaduros sobre cuáles deberían ser sus sueños y metas. Tenía una convicción en sus ojos. Iruka solo pudo asentir en respuesta, sin palabras para él, antes de romper sus palillos para comenzar a comer su comida. Naruto era joven, decidido y un genio por lo que Iruka podía ver. Sus aspiraciones eran admirables, pero los genios como él generalmente tenían su propio conjunto de problemas adicionales que causaban muchos conflictos en sus vidas personales. A veces sus procesos de pensamiento los llevaban por caminos oscuros. Como Uchiha Itachi, y así fue como volvió a preocuparse por sus alumnos. Pareces realmente más allá de tu edad, Naruto-san. El último genio con el que puedo compararte es Itachi. Iruka esperaba algún tipo de ceño fruncido o una mirada sucia ante el comentario. Estaba tratando de obtener una reacción de Naruto, tratando de que le mostrara su personaje. Lo último que esperaba era que Naruto se echara a reír. Genio. Estaba tratando de conseguir aire en sus pulmones. A mí. Iruka no estaba seguro si debería sentirse molesto o no por la reacción. Sin embargo, mientras la risa continuaba, Iruka estaba seguro de que estaba sintiendo un tique en su frente. Después de un minuto comenzó a calmarse y a limpiarse las lágrimas de los ojos con una servilleta que Ayame le ofreció. A mi sensei le encantaría eso. La voz de Naruto estaba llena de alegría. No soy un genio, Iruka-san. Eres un Chunin de 12 años con un lugar en el libro de bingo.
Iruka se quedó inexpresivo. Llegué a donde estoy gracias al trabajo duro y sin rendirme nunca. Naruto hablaba con orgullo antes de dejar escapar un suave suspiro antes de continuar. No soy como Itachi, Kakashi o incluso el Yondaime. Las cosas no me salen naturalmente como a ellos. He fallado, mucho. He tenido que entrenar más duro que nadie para llegar a este punto. Una ventaja, pero no es mi cerebro. Iruka sonrió un poco ante el autodesprecio del chico y la humildad que parecía estar mostrando. No sabía si el joven shinobi estaba fingiendo o diciendo la verdad, pero se inclinaba por lo último. ¿Puedo hacerte una pregunta, Iruka-san? Iruka asintió, dándose cuenta de repente de que prácticamente había dominado las preguntas durante esta visita. ¿Podemos por favor dejar los honoríficos? En serio, sigo así cuando tengo que hacerlo, pero me dan ganas de arrancarme el pelo. Iruka no pudo evitar reírse de la sorprendente rubia. Claro, Naruto, gracias Iruka. Sin previo aviso el rubio giró todo su cuerpo y cruzó las piernas sobre el pequeño taburete y miró a Iruka con anticipación. Por alguna razón, Iruka pensó que parecía un niño a punto de recibir un regalo. ¿Puedes contarme más sobre mi equipo? Estoy seguro de que los informes y mis observaciones no hacen justicia a tus años con ellos. Por primera vez en 24 horas, Iruka sintió que sus preocupaciones sobre sus alumnos comenzaban a disminuir y un poco. Echó un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de que no lo seguían y que no habría transeúntes que notaran su presencia. Tuvo seguidores varias veces en los últimos años, pero últimamente había estado extrañamente tranquilo en ese frente, pero esperaba que se recuperara pronto y que él fuera el chisme local. Sin duda, la gente pronto intentará seguirlo nuevamente cada vez que vean su máscara saltando por los tejados. Esta noche, aunque era solo un niño pequeño que deambulaba por un antiguo distrito residencial que se encontraba cerca de la cara tallada del Shodaime. El área se encontraba aproximadamente a medio camino entre el complejo Ikiga y la Torre Hokage. Las paredes alrededor de la casa que acechaba compartían parte del mismo diseño arquitectónico que el Ikiga más tradicional, con fondos de piedra que subían 4 pies antes de pasar a una madera enlucida pintada de un rojo intenso que claramente comenzaba a desvanecerse por falta de mantenimiento. Al pasar por la puerta principal, notó las cadenas y candados desgastados que mostraban que la entrada no había sido utilizada durante muchos años. A veces podía ver señales de las manos de alguien perturbando las capas de polen y polvo que se habían acumulado en la cerradura. Por lo general, solo alguien que intentaba presumir ante sus amigos cuando pasaban o un niño se atrevía. Naruto volvió a mirar a su alrededor solo para estar seguro mientras paseaba por las paredes perimetrales que rodeaban el recinto. Estiró sus sentidos al límite y no pudo detectar a nadie a su alrededor. Era solo una precaución, pero no podía permitir que nadie se preguntara por qué un niño desconocido repentinamente desapareció de la vista como en la sombra nublada de un árbol iluminado por la luna. Naruto se dio la vuelta para mirar la pared desde el lado interior del complejo mientras la puerta engañosa en la pared se cerraba rápidamente. Los viejos sellos Fukinjutsu brillaban suavemente mientras proyectaban un genjutsu de una pared sólida en el exterior mientras la puerta engañosa simultáneamente volvía a su lugar y su contorno se desvanecía. Al igual que la puerta misma, los sellos también desaparecieron una vez que se completó su trabajo. Sonriendo mientras veía un remolino de Uzumaki desaparecer de la existencia en el centro de la pared. Respiró profundamente el aire fresco mientras caminaba por el patio trasero hacia la oscura casa de 2 pisos que una vez perteneció a sus padres. El pequeño complejo alguna vez perteneció a Uzumaki Mito después de la muerte de Senju Hashirama y había servido como su residencia y donde recibiría a los visitantes que ocasionalmente recibía de Usushigakure antes de su destrucción. Luego, la casa fue regalada a su madre y ahora a él mismo. «Estoy en casa», gritó Naruto mientras abría la puerta trasera y se quitaba los zapatos. Sabía que no habría respuesta a su declaración. Aún así, siempre hacía el mismo llamado. La puerta trasera conducía inmediatamente al suelo de madera de la sala de estar. Pergaminos de jutsu, informes, libros tácticos y equipo esparcidos sobre la mesa de café que estaba frente al sofá azul y el sofá de 2 plazas que habían sido sus padres.
Cuando sus padres se hicieron cargo de la casa, hicieron algunas remodelaciones y cambiaron los muebles a un estilo más moderno en comparación con el tradicional que Mito había preferido. Naruto había imaginado en el pasado cómo se habría visto la casa en el pasado con tapetes de tatami y puertas shoji más tradicionales que el aspecto actual. Estaba seguro de que no le habría importado el estilo, estaba acostumbrado a él en los recintos del clan, pero probablemente no habría tenido el mismo sentimiento de bienvenida que aparentemente atraía a él y a su madre. Atravesó la sala y se dirigió hacia las escaleras que conducían a los dormitorios. A mitad del pasillo se detuvo ante la pesada puerta que conducía al dojo personal y a la armería de su padre. La manija cubierta de polvo mostraba su falta de uso y sintió que los latidos de su corazón comenzaban a latir con más fuerza en su pecho mientras miraba la entrada. Tragando saliva, sacudió la cabeza, se alejó de la habitación privada y regresó hacia las escaleras. Había cuadros a lo largo de la pared del hueco de la escalera que miraba cada vez que subía las escaleras. Imágenes de sus padres creciendo, sus equipos genin, convirtiéndose en Chunin y eventualmente Junin. Su foto favorita en esta pared era la de su padre en la cima de la torre Hokage vestido con las túnicas tradicionales para la toma de posesión. En lo alto del rellano de la escalera, miró hacia la derecha, hacia el dormitorio principal que había pertenecido a sus padres y luego avanzó hacia la izquierda, hacia su propio dormitorio. Un día rompería esas barreras, pero en ese momento simplemente no le parecía bien. Había vivido en esta casa durante los últimos 6 años cuando el Hokage sintió que era lo suficientemente responsable como para cuidar de sí mismo y lo suficientemente capacitado para evitar ser detectado al acceder a la casa. Había crecido viviendo en una casa segura cerca de la mansión Hokage durante la primera mitad de su vida. Cuando era bebé, su cuidado estaba en manos de una nodriza que no tenía idea de quién era él ni de si estaba siquiera en una casa segura. Ella había creído que solo estaba cuidando a otro niño huérfano que pertenecía a un ninja perdido durante el ataque. 2 ambú seleccionados personalmente se hicieron pasar por amigos de los padres fallecidos que simplemente estaban tratando de honrar a sus amigos para mantener la ilusión y, mientras tanto, pidieron discreción a la mujer. Una vez que dejó de tomar leche materna y cambió a leche normal fue cuando determinaron que había pasado suficiente tiempo con la enfermera y que continuar la relación comenzaría a causar problemas. Ya no era el mismo toque cálido, pero los guardaespaldas hicieron todo lo posible para cuidar al niño lo mejor que pudieron después de pasar meses observando los cuidados de la enfermera. Tenía visitantes regulares de Hiruzen, y así ocasionalmente algunos de los otros jefes de clan se detenían para verificar la salud y el estado del niño. Había empezado a caminar nada más cumplir 1 año y desde ese día habían empezado a entrenarlo. Era, literalmente, uno de esos niños que entrenaban para ser ninja desde el día en que podía caminar. A partir de ese momento, todos los días pasó tiempo con un jefe de clan diferente y aprendió todo lo que podían lograr que absorbiera. No les llevó mucho tiempo darse cuenta de que, si bien no aprendió las cosas de inmediato, era un aprendiz entusiasta que parecía poseer una resistencia infinita. Al principio atribuyeron esto a la energía juvenil y a su genética Uzumaki, pero rápidamente descubrieron que el demonio atrapado dentro de su sello estaba mejorando su cuerpo y sus reservas de chakra. A los 6 años se sintieron lo suficientemente cómodos con su progreso y sus reservas que le enseñaron a utilizar la técnica del clon de sombras. A partir de ahí su formación se aceleró dramáticamente. Lecciones todos los días con múltiples maestros, usando clones de sombras para estudiar varios temas y entrenando su control de chakra para dominar sus enormes reservas. Naruto no le estaba mintiendo a Iruka antes cuando dijo que trabajó más duro que cualquiera de los genios que le precedieron. El conocimiento y el esfuerzo combinados de sus clones le brindaron literalmente años de experiencia en técnicas que no podrían haberse logrado de otra manera. Hoy era un día raro en el que no tenía ningún clon trabajando en nada ya que quería estar totalmente dedicado a conocer a su equipo. Quitándose la ropa mientras entraba al baño y se duchaba, se dio cuenta de lo agotado emocionalmente por los acontecimientos del día. Las cosas no salieron como esperaba, pero no se rendiría solo por algo así. También tuvo que sonreír un poco al pensar que se había abierto con Iruka y con suerte podría formar una especie de amistad con el hombre mayor.
Las relaciones con personas que no eran sus maestros eran algo que le faltaba profundamente. Sintiéndose limpio, cerró la ducha y se secó mientras caminaba hacia su habitación. Secándose el cabello mientras caminaba hacia su cómoda, se quedó mirando su foto favorita que descansaba en la parte superior. Sus padres apoyados el uno en el otro sonriendo, la mano de su madre descansando sobre su vientre hinchado. Sonrió ante su foto familiar, foto que sin duda lo tenía con sus padres. Se desplomó en su cama y miró al techo por un momento. Mañana sería diferente. Mañana sería mejor. Cerró los ojos y se quedó dormido creyendo que la próxima vez que los abriera sería el nuevo amanecer. Oh, los ojos azules se abrieron rápidamente y ante una visión que no esperaba en ese momento. Barras de metal gigantes y detrás de esas barras ojos rojos lo miraban fijamente. Bueno, esto no puede ser bueno.